Listo. Buenos días, profe. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Profe, buenos días. Hugo, ¿cómo está? Buenos días. Bien, gracias, profe. ¿Y usted? Bien, bien, muy amable. Gracias. Bueno, muchachos, damos comienzo entonces a la clase. Están demorándose para entrar. Listo, señores. Entonces, mientras van entrando, voy a decir un pequeño recorderis de todo lo que hemos visto relacionado con la parte de temperatura y calor. ¿Listo? Entonces, pues habíamos visto que la temperatura la podemos ver desde dos puntos de vista, ¿cierto? Uno que es cualitativo y otro que es cuantitativo. O, bueno, cuando hablo de cualitativo hago referencia a, a lo que nosotros entendemos desde el punto de vista normal, ¿no? Sin ser físicos, ¿sí? Sino que con lo que normalmente nosotros experimentamos, ¿cierto? Al tacto, cuando logramos, por ejemplo, tocar un objeto, ¿cierto? Entonces ese sería del punto de vista cualitativo. Entonces, miren, aquí vemos, por ejemplo, una persona que está introduciendo su mano en un recipiente con agua caliente y luego lo pasa a un recipiente con agua fría, ¿cierto? La verdad es que al hacer ese experimento, esa persona no podría dar, es más, lo podrían ustedes hacer en la casa y no podría decir realmente cuál es la temperatura, ¿cierto? Esa es una sensación engañosa, la verdad, ¿cierto? Si usted mantiene el agua, por ejemplo, la mano, la mete en agua tibia, ¿cierto? La tiene un tiempo ahí, ¿listo? Y le dicen, bueno, ¿qué temperatura es? Listo, bueno, ahí pueda que diga, listo, eso está caliente, ¿cierto? Entonces llega y la introduce luego en un recipiente con agua fría, ¿cierto? Y en el momentico usted no va a sentir que eso está con hielo, que eso está bien frío, ¿cierto? Usted va a decir, no, eso está a una temperatura promedio, una temperatura al clima, de pronto, sí, algo así, ¿no? Hasta que pasa un tiempo, ¿cierto? Y su mano se adecua a la temperatura de la vasija que tiene agua con hielo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, la temperatura, normalmente cuando nosotros hablamos y decimos un cuerpo a qué temperatura está, si lo hacemos desde el punto de vista eh, normal, digámoslo así, común, sin analizar, repito, ¿no? La física como tal, ese experimento que ustedes ven ahí en la pantalla no sería adecuado, no sería un experimento real, ¿cierto? Que lo podíamos tomar en consideración para decir, mire, vea, esta vasija está caliente o esta está fría. ¿Listo? Bien, entonces mire, por ejemplo, ahí, ¿cierto? Entonces, mire, ahí vemos, por ejemplo, prácticamente el mismo experimento, ¿no? Solamente que ahorita la persona está introduciendo, mire, una mano, la que estaba aquí en agua caliente, ¿cierto? La mete en el agua templada, ¿cierto? Y la otra mano que estaba en agua fría, la mete también en el agua templada, ¿ya? Y va a mirar que hay diferentes sensaciones. Entonces, o sea, si le preguntan, bueno, ¿qué temperatura hay en el agua templada? Pues él no sabrá decir si está fría o si está caliente, la verdad. Repito, ese es un experimento muy interesante que lo podrían hacer ustedes en la casa y verificar lo que les estoy comentando ahorita, ¿vale? Bueno, entonces, como ya lo sabemos, ¿cierto? Cuando hablamos de temperatura, entonces eso nosotros cualitativamente, ¿cierto? Lo que decimos es, mire, tocamos un cuerpo y decimos, mire, esto está caliente o esto está frío, ¿cierto? Así relacionamos el concepto de temperatura, ¿no? Y cuando hablamos de calor, lo que decimos es, mire, por ejemplo, ¿cuál cuerpo tiene mayor calor? Entonces simplemente decimos eso, el que está a mayor temperatura, ¿cierto? Decimos que es el que tiene mayor calor, o sea, eso es desde el punto de vista cualitativo, ¿cierto? Bien, entonces en general decimos que la temperatura nos dice qué tan caliente puede estar un cuerpo, ¿cierto?
todo cuerpo siempre va a tener temperatura. Todo cuerpo, todo. Profe, un cuerpo que está frío, ¿el hielo tiene temperatura? Claro que sí, ¿cierto? Todo cuerpo, todo cuerpo va a tener siempre una temperatura. ¿Que unas va a ser más alto que otros? Sí, pero siempre va a tener temperatura. Desde el punto de vista microscópico, ¿cierto? Sabemos nosotros, como ya lo habíamos hablado en otros momentos, que los átomos, miren, siempre se encuentran en movimiento, ¿cierto? Estas lineecitas aquí me están diciendo que están vibrando, ¿cierto? Y unos se están golpeando, ¿cierto? Ya cuando estos adquieren velocidad, ¿no? Entonces estos, miren, ¿cierto? Se están desplazando y este átomo le puede estar pegando a otro, este a otro, bueno, y así sucesivamente. Entonces, a medida que más se mueva un átomo, señores, ¿cierto? Mayor temperatura va a tener. Eso ya se ha probado, ya se ha estudiado, ¿cierto? Y esa es la deducción que se saca, ¿no? La temperatura está directamente relacionada con la velocidad que posean las partículas de un cuerpo. ¿Listo? Ojo con eso, está relacionado con la velocidad. Ahorita hacemos un resumen de esto. Más bien, ya lo tengo hecho, ahorita lo miramos, ¿cierto? La temperatura está relacionada entonces con la velocidad de sus moléculas. Y no solamente eso, sino también está relacionada con la masa de cada una de sus moléculas. ¿Listo? Ya vamos a mirar. ¿Sí? Bueno, ahí simplemente es un gráfico para hablar sobre la parte de temperatura. ¿Me confirman si miran este video, chicos? ¿Ahí lo están escuchando y lo miran? Escuchando no, profe. Solo se no tiene audio. A ver. ¿Cómo hacemos? A ver, espérenme un momentico. Permítanme un momentico. No encuentro ese video. Hagamos una cosa, chicos. Ese video lo tenía descargado ahí ya hace tiempito. No encuentro el link. Entonces ese video yo se los envío a ustedes, ¿vale? Para que lo puedan observar ustedes al final de la clase, ¿vale? Si no, ahorita mientras me pongo a buscar. Bueno, profe. Si no, ahorita mientras me pongo a buscar, muchachos, me demoro mucho ahí. Bueno, señores, entonces. Bien, aquí está lo que les estaba comentando, ¿no? Con respecto a la temperatura. Cuanto mayor es la velocidad o rapidez del movimiento de vibración o agitación de sus átomos o moléculas en general, mayor será la temperatura y viceversa, ¿no? Esto es, pues, lo que normalmente, pues, uno relaciona, ¿no? En la vida cotidiana, en la vida normal, ¿sí? Mire, yo normalmente suelo colocar como ejemplos lo que pasa en la naturaleza, ¿sí? Creo que ya lo había comentado con ustedes en algún momento. ¿Qué hacen, por ejemplo, las vacas? ¿Qué hacen las gallinas por las noches? ¿Cierto? Ellos para dormir, ¿cierto? Se juntan. ¿Y por qué se juntan? ¿Sí? ¿Ya? Ellos se juntan es porque por la noche pues la temperatura es menor. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, y tratan de quedarse quieticos. ¿Ok?
Entonces, mire, algo así es lo que pasa en la física realmente, ¿no? Cuando la temperatura disminuye, sus moléculas se juntan y aparte de eso, ¿cierto? Disminuye el movimiento molecular, ¿cierto? Y repito, el movimiento es intrínsecamente está relacionado con el concepto de temperatura. Si hay mucho movimiento, hay mucha temperatura. Si hay poco movimiento de sus moléculas, hay poca temperatura. Y entonces, listo, eso es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, en el hielo, sus moléculas, las moléculas del agua, cuando está en forma de hielo, ¿cierto? No es que no se muevan. Sí se mueven, pero su movimiento es muy pequeñito. La vibración que tiene entre moléculas y moléculas es muy pequeñito. Recuerden, nada está quieto, todo tiene movimiento. ¿Listo? Entonces, solamente que cuando las temperaturas son bajas, pues ese movimiento quiere decir que es muy bajo. ¿Vale? Una forma de hablar de la temperatura es que se dice que la temperatura es la energía térmica del objeto, es la energía que tiene el objeto. Entonces, ojo, térmica, pues porque hablamos de temperatura, ¿cierto? Y se define la temperatura ya desde un punto de vista como más de estudio, más de ciencia, de física, se la define como una magnitud escalar. ¿Por qué escalar? Porque pues la temperatura, usted no dice, por ejemplo, 20 grados centígrados al norte o a la derecha, no, ¿cierto? No tiene dirección, ¿no? O sea, usted dice 20 grados centígrados o menos 20 grados centígrados, pero solamente eso, ¿cierto? No, nada más, ¿no? Entonces se define como la cantidad de energía cinética, principalmente, ojo, por eso ahí solamente aparece cinética, pero dice que se define como la cantidad de energía cinética de las partículas de una masa, ya sea que sea gaseosa, que sea líquida o que sea sólida, ¿cierto? La cantidad de energía cinética. ¿Por qué cinética? Porque estamos hablando que es el movimiento de sus moléculas, ¿no? Bueno. Entonces, nuevamente ahí vemos, mire, que cuando el cuerpo se encuentra caliente, ¿cierto? Entonces, mire, las vibraciones de sus moléculas van a ser mayor que cuando el cuerpo se encuentra frío, mire. Al estar frío, ¿cierto? Sus moléculas en realidad no se van a estar moviendo mucho. Ahí está el ejemplo, miren, un cuerpo caliente, pues ahí está el agua hirviendo, ¿cierto? Un cuerpo frío, ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, el hielo, ¿no? Bueno. Entonces, normalmente un cuerpo y sus componentes, que son las moléculas y los átomos, ¿cierto? Suelen tener dos tipos de energía, ¿no? La energía cinética y una energía potencial. Generalmente esta energía potencial, en este caso, es una energía potencial elástica, ¿no? Generalmente. Bueno, pero en realidad, cuando hablamos de temperatura, la energía que más nos aporta al incremento de temperatura es la energía cinética. ¿Listo? Ahora, la temperatura, ¿cierto? Es dependiente de algunas cosas y es independiente de otras. ¿De qué depende? Entonces, la temperatura depende de la velocidad, ya lo hemos dicho, de la velocidad de cada molécula, depende de la masa de cada molécula, ¿cierto? ¿De qué manera? Pues a mayor velocidad, mayor temperatura, a menor velocidad, menor temperatura, y lo mismo, si la molécula o el cuerpo es grande, pues tendrá mayor temperatura, ¿cierto? Y si el cuerpo es pequeño, pues tendrá menor temperatura. ¿Listo? ¿Y de qué es independiente? La temperatura es independiente, ¿cierto? De la masa total, ¿cierto? Pero ojo aquí, ¿no? Es independiente de la masa total, pero es dependiente de las masas de cada una de sus moléculas. Por eso digo, si la molécula es pequeña, pues tendrá poca energía cinética y si la molécula es grande, pues tendrá mayor energía cinética. ¿Listo? Pero es independiente de la masa total. Pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Profe, ¿se podría decir, digamos, cuando digamos que el volumen aumenta o disminuye según la temperatura o no? ¿O eso no? Sí, claro que sí. Ese es otro cuento, sí, que lo vamos a ir relacionando a medida que vamos viendo ahora las diapositivas. Sí, claro. Y eso ya tiene que ver con la parte de los esfuerzos, ¿cierto?, que se producen internamente dentro de un cuerpo. Bueno, pero eso ya lo vamos a mirar más adelante, ¿no? Sí, está relacionado de cierta manera aquí, ya lo miraremos.
La temperatura, pues ya aquí está, listo. Entonces es proporcional, listo, a la energía de sus moléculas. ¿Ok? Proporcional a la energía de sus moléculas. Bueno, entonces, ¿cómo se mide la temperatura? Desde que se desarrolló la ciencia, desde que se desarrolló la física en general, mucha gente fue buscando posibilidades o modos, ¿cierto? Para de manera exacta tratar de mirar cuánta temperatura podía tener un cuerpo, ¿no? Analizando el cuerpo desde el punto de vista externo. Entonces, de ahí se empezaron a hacer algunos inventos analizando cómo varían esas propiedades, ¿no? De algunos cuerpos. Por ejemplo, ¿no? Ahí viene lo que estaba diciendo la compañera, creo que era Luisa, la que ahorita intervino. Entonces, Laura, por ejemplo, Laura, me perdonan que ahorita no veo a nadie, chicos. Estoy con la presentación aquí y no veo a nadie. Entonces, verán, se analizaba, por ejemplo, miren que los líquidos, por ejemplo, en general, los líquidos tienen la característica de que cuando aumenta su temperatura, ¿cierto? Se incrementa su volumen, que es lo que dice la compañerita ahí. Entonces, así también se analizaron otras propiedades. Por ejemplo, cuando usted coge un alambre, ¿cierto? Y hace pasar corriente eléctrica, ¿no? Si el alambre se encuentra a la temperatura ambiente, póngale 20 grados centígrados, ¿cierto? Pasará una determinada corriente. Pondrá atención. Pero si el alambre se le incrementa la temperatura, por cualquier razón, se le incrementa la temperatura, ¿cierto? La resistencia también se incrementa, disminuyendo el paso de corriente eléctrica, ¿cierto? Eso es algo que también lo podemos ver. Es más, cuando, verán, un motor, ¿qué es? Un motor es simplemente un, ¿qué se llama eso? Arrollamiento de alambre, ¿cierto? No es más, eso es un motor, ¿no? Bueno, en presencia de los campos magnéticos, bueno, todo ese cuento. El todo es que, mire, está pasando corriente eléctrica, ¿cierto? Al pasar la corriente eléctrica hay que entender el concepto. ¿Qué es corriente eléctrica? Es el paso de electrones, ¿cierto? El paso de electrones. Esos electrones, al ir pasando por el conductor, van chocándose unos con otros, con los mismos electrones y átomos que forman parte del mismo conductor, ¿cierto? Se van chocando y esos choques, ¿qué producen? Producen fricción y la fricción que produce calor, ¿sí o no? Entonces, miren, se va aumentando la temperatura a medida que la corriente va pasando. Si un motor usted lo deja mucho tiempo funcionando, usted toca por fuera del motor y se va a dar cuenta que la temperatura se ha incrementado, ¿cierto? Usted lo toca y dice, uy, eso está muy caliente, ¿cierto? Hay mucha temperatura, ¿vale? Entonces, miren, esas propiedades, como estoy diciendo, el aumento de la resistencia con el paso de la corriente eléctrica, el aumento del volumen, perdón, el aumento de la resistencia con el paso de la corriente eléctrica, el aumento del volumen cuando un cuerpo se calienta, ¿cierto? Todo eso se lo ha considerado y con base en esas propiedades, hay muchas otras, ¿cierto? Pero les coloco esas dos como ejemplo, ¿cierto? Se ha utilizado para crear dispositivos que me puedan medir la temperatura. Ejemplo de eso es el que ustedes miran en este momento aquí en la pantalla, miren, ¿cierto? ¿Qué es? Es un termómetro en el cual está constituido por un recipiente de vidrio cerrado herméticamente, en donde dentro de él aparece un líquido, ¿cierto? Que se lo ha estudiado ya previamente y más o menos ya se calcula que en un cierto rango de temperaturas su variación, por ejemplo, es lineal, ¿cierto? ¿Cómo así que en un rango de temperaturas? Claro, o sea, este termómetro solamente, pues, haciendo el estudio se mira que, por ejemplo, cumple con esa variación lineal de ir incrementando su volumen proporcionalmente al cambio de temperatura. Esos termómetros que usted tiene en la casa y que los ha visto, esos que le estoy mostrando aquí, son termómetros que funcionan bajo cierto rango de temperatura. Después de ese rango, ya esa dilatación o ese incremento de volumen ya no es lineal. Entonces ya no me va a dar unos datos certeros. ¿Sí me hago entender, chicos? Entonces, ojo, hay instrumentos, por ejemplo, así, que se los utiliza solamente para cierto rango. ¿Alguien me va a decir algo?
Sí, profe, yo le iba a preguntar, ¿los termómetros digitales que vienen ahora tienen la misma función que este? Sí. La función, claro, porque son termómetros, obviamente, pues miden la temperatura, pero cómo funcionan, cuál es el principio físico de funcionamiento, es diferente, ¿no? Entonces, verán, ¿no? Hay unos que funcionan, esto es una belleza, chicos, y sobre esto, pues nos podríamos quedar una clase entera hablando solamente sobre el funcionamiento de los diferentes tipos de termómetros. Verá, le comento. Hay unos termómetros, por eso le digo, mire, que no todos se los puede emplear para lo mismo. Si usted, por ejemplo, llega a este termómetro que estamos analizando ahorita, ¿cierto? Y lo utiliza, por ejemplo, para medir la temperatura del hierro cuando lo están fundiendo, pues apenas lo intenta introducir ahí, se le estalla. ¿Sí me entiende? Porque el hierro se funde a 1536 grados centígrados, ¿no? Y solamente las propiedades de este vidrio no alcanza a llegar a esa temperatura. Entonces, si me hago entender, no se podría. Si usted quiere medir, por ejemplo, la temperatura, voy a exagerar, la temperatura del sol, ¿cierto? ¿Ya? No podría utilizar este tipo de termómetros. Entonces, miren, dependiendo de lo que usted quiera medir, pues el hombre ha sido muy creativo y se ha inventado diferentes instrumentos y unos bastante exactos. Entonces, hay unos que se llaman pirómetros, creo que es el nombre, pirómetros, ¿cierto? Y hay otros que se llaman sensores, ¿sí? Y otros que se llaman transductores de temperatura. Hay unos que funcionan con un efecto que se llama efecto electromagnético y efecto radiomagnético, creo que es, ¿cierto? En donde lo que hace el termómetro es, a través de unos chips y dispositivos electrónicos, medir, ¿cierto?, la radiación que los cuerpos emiten, ¿cierto? Mide esa radiación. Y esos termómetros son mucho más exactos, ¿cierto?, que estos termómetros que estamos analizando aquí, en este caso este primero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otras ventajas tienen? Que esos termómetros, como no están en contacto con el cuerpo, y creo que algunos de ustedes sí han tenido la posibilidad de verlos de alguna manera, ¿cierto? Ellos llegan y botan, incluso algunos, botan un rayo, ¿cierto? Un rayo, ¿cierto? Infrarrojo, ¿cierto? ¿Ya? Y lo puede hacer, por ejemplo, a 5 a 7 metros del cuerpo al cual usted quiere medir la temperatura. Entonces, miren, estos termómetros pues tienen unas ventajas pues sumamente superiores, ¿no?, a estos que usted está viendo aquí. Y pueden medir temperaturas en un rango mucho más amplio, ¿cierto? Mucho más amplio, incluso, como le digo, 2000, 3000 grados centígrados los puede medir sin ningún problema. Repito, por ejemplo, el hierro se funde a 1536 grados centígrados, entonces para que se dé cuenta. Y con estos termómetros usted puede hacer esa medición. El problema, pues, es, ¿cierto?, costo, ¿no? Son termómetros bastante exactos y la constitución o los principios, repito, que utiliza para que eso funcione, pues cuestan, ¿cierto? Los elementos como están diseñados, esos son bastante costosos, ¿ya? Además, pues que como no los utiliza mucha gente, tampoco es que se construyan tanto, pues, como se construyen este tipo de termómetros, ¿vale? Bueno, ahora, Profe, yo bueno, mira, tengo hay una otros. pregunta. Ajá, coménteme. ¿Cuál es la diferencia entre temperatura y energía térmica? No, se habla de energía térmica, la energía que tiene un cuerpo por efectos del movimiento, ¿cierto? La energía que tiene un cuerpo por efecto del movimiento de sus moléculas, ¿cierto? Esa es la energía térmica. Y entonces esa energía, para poderla traer al concepto de todas las personas y todo, pues se le ha dado el nombre de temperatura. Es la energía que tiene un cuerpo por efecto del movimiento de sus moléculas, no es más. ¿Listo? ¿Ok, compañerita? Sí, profe. ¿Aló? Sí, Gracias. eso. Es el movimiento molecular, ¿cierto? Lo que se llama energía térmica. Y ese movimiento molecular se lo mide con esa propiedad llamada temperatura. ¿Ok? Bueno, verán, ¿no? Ahorita me estaba acordando, hay otros, por ejemplo, hay otros termómetros, otros dispositivos que se utilizan para medir la temperatura, que se basan, por ejemplo, en la deformación que tienen algunos materiales por efectos del calor. ¿Cómo así? Por ejemplo, usted tiene una lámina, ¿cierto? Una lámina de cobre, ¿cierto? Y usted le aplica calor, no sé si lo tenga aquí en las diapositivas,
¿cierto? Pero usted le aplica calor, ¿y qué le va a pasar a la minita de cobre? Entonces empieza como a deformarse, ¿cierto? Y entonces yo creo que ustedes les dictaron en algún momento, les enseñaron un poquito sobre el efecto bimetálico. No sé si se acuerdan. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se coloca dos materiales diferentes, ¿cierto? Se los une, ¿no? Se los une. Imaginémonos aquí, pues son dos láminas, ahorita no tengo a la mano, dos láminas ahí pegadas, ¿no? Las dos láminas están pegadas, pero estas dos van fijas, ¿cierto? Fijas a un soporte, y estas dos aquí están separadas. Cuando estas dos láminas reciben calor, ¿cierto? Esta, como es de un material diferente, va a tratar de deformarse más que esta de aquí. Estas dos láminas se las une, por ejemplo, a una aguja, como decir un manómetro, ¿se acuerdan en fluidos? ¿Cierto? A un manómetro. Y entonces, mire, dependiendo del grado de deformación, hará que la aguja se mueva en una escala, ¿cierto? Que ya está previamente diseñada, y así me va a marcar. El hombre, ¿cierto? A través de su creatividad analiza cómo funciona la naturaleza y las aplica, ¿cierto? Para beneficio de él. Miren, otros termómetros, ¿cómo funcionan? Voy a adelantarme, repito, a esto. Hay otros termómetros que funcionan bajo otros principios. Por ejemplo, se ha observado, y eso también ustedes ya lo saben, de pronto estén olvidados, pero ya lo habían visto también en bachillerato a través de las leyes de Charles, de Boyle y Mariotte, ¿se acuerdan? De química, ¿cierto? Hay una ley, creo que es la de Boyle, si no estoy mal, Boyle, que dice que un gas que se encuentra encerrado, pongan atención, un gas que se encuentra encerrado en un contenedor, ¿cierto? A volumen constante, pues el contenedor, mírelo aquí, ¿cierto? Aquí está el contenedor, es un recipiente cerrado, ¿no? Si yo le aumento la temperatura, voy a representar ese aumento de la temperatura aquí, así, miren, ¿cierto? Miren, si yo le aumento la temperatura a ese tanque, a ese recipiente, ¿cierto? ¿Qué le pasa a la presión? Ojo, esto es a volumen constante, ¿cierto? Volumen constante. Entonces, ¿qué le pasa a la presión que está aquí? Pues la presión se aumenta, muy bien, se aumenta, miren, ¿cierto? Miren, jóvenes, que eso que les enseñan a ustedes, yo me imagino pues que les han de haber enseñado en seminario 1, seminario 2, que, mire, las características que tienen que tener los investigadores, ¿cierto? Son las que desarrollan los niños. ¿No se han dado cuenta? Si ustedes tienen hermanitos pequeños, o ustedes cuando eran pequeños, ¿qué hacían? Siempre observaban y preguntan, observan y preguntan, ¿cierto? Y nosotros hemos ido perdiendo eso, miren. Pero eso es algo que debemos rescatar y tener siempre presente. ¿Qué siempre les digo a ustedes, señores? ¿Cierto? Cuando usted esté con la novia, cuando usted esté con el novio, no solamente piensen en conversar con ellos, sino que analicen muchas cosas, señores. Cuando usted está en el campo, ¿cierto? Cuando usted está por allá. ¿Se acuerdan que les comentaba alguna vez sobre un tipo iba en el campo y se encontró esa plantica, ¿cierto? Que se pega, ¿cierto? Que se pega a la ropa, ¿cierto? Mire, el tipo observó, mire, ¿no? Observó, y efectos, efectos de esa observación fue que el tipo se volvió millonario, porque llegó y dijo, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo llevo a la industria, a la práctica, ¿cierto? En general, pues, ¿cómo puedo aplicar esto o hacerlo, pues, de una manera diferente para beneficio de alguien? Y fue como el tipo llegó y hizo estos famosos, ¿cierto? Alguien me dijo el nombre, pero yo no me acuerdo cómo se llama esta vaina, ¿cierto? Que llega y pega, ¿cierto? ¿No? Pero fue basado en la observación, miren. En el mismo sentido, señores, sin salirme del tema, miren, ya estos duros, Charles, Boyle, bueno, toda esta gente y muchos otros, empezaron a hacer estas observaciones de que cuando un gas se encontraba encerrado en un recipiente, si yo le incrementaba la temperatura, ¿cierto? La temperatura era directamente proporcional a la presión. Entonces, alguien, mire, un duro llamado Kelvin, ¿cierto? Llamado Kelvin, llegó y dijo, ve, qué chévere, ¿qué tal si yo utilizo eso para construir un termómetro? ¿Cierto? Entonces, construyó un termómetro basado en este principio, señores, y fue el termómetro más exacto, ¿cierto? Que le sirvió, pues, para poder crear la escala que lleva su nombre.
la escala Kelvin, miren. ¿Sí? Esa fue creada con base en esa observación. Imagínense lo interesante que es esto, miren. Entonces, miren, aquí vemos algunas propiedades. Aquí hay algunas de las que yo nombré, pero yo nombré más de las que están aquí, miren, ¿cierto? Aquí está, por ejemplo, la temperatura con el cambio de la presión, que es lo que acabo de explicar aquí, con el cambio de resistencia. Este es con el cambio de longitud, cuando hablé de los bimetálicos, ¿cierto? Bueno. Entonces, bueno, aquí pues habla simplemente sobre los diferentes tipos de termómetros, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, los termómetros más usuales son estos, ¿cierto? Para el caso normal, el caso común, digamos así, ¿no? Que es el que tenemos en las casas, ¿cierto? Para medir la temperatura de las personas, por ejemplo, ¿cierto? Cuando las temperaturas no se pasan, póngale máximo unos 130, 140 grados centígrados, ¿no? Y más o menos desde unos menos 10, menos 15 grados centígrados, tal vez. No sé, eso ya depende de los termómetros que usted elija. Pero, verán, ¿no? Estos líquidos, repito, que no es cualquier líquido, ya son líquidos que han sido previamente estudiados y se mira que esa variación de ese cambio, ¿cierto?, de volumen es directamente proporcional a la temperatura. Entonces he encontrado, por ejemplo, que líquidos que me cumplen con esas características son estos que estoy señalando, miren. El más común es el mercurio, ¿cierto? El alcohol también se utiliza y estos otros dos que me imagino que no son muy conocidos por ustedes y la verdad por mí tampoco, ¿cierto? No, la verdad no he tenido oportunidad de conocerlos, ¿listo? Pero por la terminación que tiene, creo que es un tipo de alcohol, toluol, ¿cierto? Supongo que es un tipo de alcohol. Y observen, miren lo que les estoy diciendo, chicos, miren. Cada uno de estos líquidos puede medir la temperatura bajo ciertos rangos, miren. No es que usted pueda utilizar, por ejemplo, el mercurio para cualquier temperatura, no. ¿Sí me entienden? ¿Listo? Y supongamos que así fuera, ¿no? Una cosa es el líquido y otra cosa es el material donde está el líquido. Mire, esto es vidrio. Entonces, igual, el vidrio va a soportar hasta ciertas temperaturas, miren. ¿Sí? Verán, ¿no? Les comento así en términos generales, ¿no? Cuando empezó esa guerra hacia el espacio, a conquistar el espacio, uno de los problemas más grandes que se presentó fue que estamos charlando ahorita, ¿no? El de la temperatura, señores. ¿Ya? Ellos, tanto los americanos como los rusos, antes la guerra era Rusia y Estados Unidos, ¿cierto? Pregúntenle a sus padres, ¿cierto? En ese tiempo la guerra era en el tiempo de rusos y los Estados Unidos. Y entonces, por ejemplo, la idea era construir una nave, pues, ¿cierto? Que pueda salir y entrar, ¿cierto? Pero que no vaya a tener problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la nave entra, ¿cierto? A la corteza terrestre, perdón, a la superficie, a la atmósfera, ¿cierto? ¿Qué le pasa? Pues que la nave entra con una velocidad altísima por efectos físicos. Bueno, ahorita no quisiera entrar en eso porque es bastante larga la cosa. Pero entonces cuando la nave está entrando, miren, vamos a suponer que esta es la Tierra, ¿cierto? Entonces, miren, aquí hay unas trayectorias, ¿cierto? Unas trayectorias, ¿no? Por aquí es donde están unos centuriones, creo que se llaman, de asteroides y todo ese cuento. Pero cuando una nave va a entrar aquí, señores, ¿cierto? Es cogida, ¿cierto? Por esa fuerza de gravedad, bueno, y por otras fuerzas que hay externas al planeta, ¿cierto? Y es, pues, lanzada o es metida, ¿cierto? Con mucha velocidad, ¿cierto? Principalmente por la gravedad, con mucha velocidad y con mucha aceleración, ¿cierto? Hacia la Tierra. Las velocidades son tan altas, ¿cierto? Que esto empieza a calentarse, señores. La nave empieza a calentarse, pero fuerte, fuerte, ¿cierto? Tanto así que los materiales se dilatan. Y les informo, pues, por si no lo sabían, ¿cierto? Que pues, la cubierta de la nave está conformada, pues, por materiales que tienen que ser soldados, miren. Eso tiene que ser soldado, ¿cierto? Como si fuera un carro tanque, ¿no? Mire, tiene soldadura por todas las uniones, miren. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué pasa? Miren, si ellos no hubieran hecho un análisis bueno, ¿cierto? De cómo se debe soldar, de qué tipo de material debe emplearse. Por ejemplo, aquí no es solamente un material, imagínense acero, no. Eso tiene unos 3 o 4 tipos de materiales y no es más, ¿cierto? ¿No? Que cada uno de esos materiales tiene unas propiedades
térmicas necesarias, ¿cierto? Para que pueda combatir ese calor que se presenta cuando la nave trata de entrar a la Tierra. ¿Sí se dan cuenta? Y ese fue, repito, fue uno de los objetivos principales con los cuales ellos tenían que en ese momento llegar y colocarse pues para mirar pues que sus naves puedan, ¿cierto? Surgir y no tener inconvenientes, ¿vale? Bueno, entonces volviendo al tema acá, mire, vemos el alcohol, mire, ¿cierto? Mire, el alcohol, mire, puede trabajar en este grado, en este rango, mire, desde menos 130, ¿cierto? Grados centígrados hasta 60. ¿Cierto? Después de 60, de pronto, ¿por qué creen ustedes así? De manera general, yo sé que todos hemos manipulado el alcohol. ¿Por qué creen que de pronto no se podría utilizar el alcohol después de 60 grados centígrados? ¿Quién dice? ¿Se evapora? Se evapora, miren, si se dan cuenta, eso es observación, señores. Usted deje un poquito de alcohol en una copa ahí, al aire libre, ya, déjelo unas 2 horas, 3 horas, mídalo, ahorita cómo lo dejo, y se va a dar cuenta que se evapora muy fácil, es fácilmente volátil, ¿no? Entonces, miren, por eso hay diferentes tipos de elementos. Existen, señores, varias escalas para medir la temperatura. Las que ustedes más conocen, me imagino yo, ¿sí? Son las que ven aquí, 4 de las que ven aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la centígrada, ¿cierto? Tenemos la Fahrenheit, la Kelvin y la Rankine, ¿cierto? Supongo que esas son las que ustedes más conocen, pero hay muchas más, ¿cierto? Dentro de esas tenemos, por ejemplo, esta que está aquí, la escala Raymond, ¿cierto? Una escala que fue reemplazada por la escala Rankine, si mi memoria no me falla, fue reemplazada por la escala Rankine, ¿no? Sin embargo, hay algunas partes en los Estados Unidos donde todavía la utilizan. Repito, no es muy utilizada, por eso ustedes a todos siempre nos explicaron estas 4, ¿no? Que fueron las que fueron quedando por sus usos, ¿no? Y como lo hemos visto en fluidos también, ¿cierto? Siempre existe una escala que es relativa y una escala que es absoluta en los dos sistemas. Recuerden, sistema internacional, sistema inglés. En el sistema internacional, ¿cierto? Que es el que nosotros manejamos, se utiliza como una escala relativa, ¿cierto? La centígrada, ¿cierto? Y como una escala absoluta, mírenla, ¿cierto? La Kelvin, ¿cierto? Ponle atención, ¿cierto? En el sistema internacional. En el sistema inglés, bueno, entonces repito, nosotros aquí, miren, en Colombia, en Latinoamérica, utilizamos la escala centígrada. Entonces usted, raro será el instrumento que usted mire que esté en grados Fahrenheit, aquí en Colombia. Raro, porque nosotros, ¿cierto? Estamos casados con esto, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama relativa, profe? Porque, observen ustedes, miren, que aquí hay un 0, ¿cierto? Y por encima de ese 0 hay unas temperaturas que se llaman positivas, mire, y por debajo de ese 0 hay unas temperaturas que se llaman negativas, ¿sí o no? ¿No? Por eso se llama escala relativa, como la presión, ¿se acuerda? Presión manométrica y presión absoluta, ¿se acuerdan? Entonces, mire, la presión manométrica, hay presiones que se llaman presiones de vacío parcial, y sobrepresiones, las que están por encima, pues, o simplemente presiones, ¿no? Y también encontramos, repito, pues escalas absolutas, ¿no? Que para los cálculos ya de ingeniería es la que se utiliza, ¿no? En general, pues, bueno, eso ya depende, por ejemplo, cuando se relacionan volumen, presión, temperatura, ahí se utiliza mucho la escala absoluta. Y entonces observen que esta escala absoluta, mire, parte de un 0, mire, de un 0, que se supone, ojo, se supone que es la temperatura más baja posible, ¿no? Ojo, ¿no? La temperatura más baja que se podría obtener, que creo no se ha llegado hasta esa temperatura, creo que no se ha llegado. ¿Listo? Entonces, miren, ese 0, ¿cierto? Que se supone que es el más bajo, equivale en nuestra escala relativa a la temperatura de menos 273.15 grados centígrados. ¿Listo? Bien, en el sistema inglés, o sea, en el sistema USCS, ¿cierto? Sistema común de los Estados Unidos, la escala relativa, ¿cierto? Es la Fahrenheit, mire, y la escala absoluta, ¿cierto? En el sistema USCS es la escala Rankine, ¿cierto? Mire,
Observe usted también, mire, vea, que por debajo de este cero ranking, mire, no existen valores, mire, solamente hacia arriba todos son positivos, mírenla. Lo mismo aquí, miren, todos son positivos, por eso se llaman absolutos. ¿Listo? Y repito, pues, miren, entonces aquí tenemos esta escala, es una escala también relativa, pues, que está en desuso, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, pues, esa escala Kelvin fue obtenida así, ¿no? Llegando y colocando unos recipientes, ¿listo? Unos recipientes, ¿listo? Con gases, pero no fue con un solo gas, ¿verdad? Eso es una historia también, ¿no? Entonces, por ejemplo, se empleó, me invento porque no me acuerdo ahorita los gases, por ejemplo, se utilizó el oxígeno, se utilizó el nitrógeno, ¿cierto? Y se les hizo el estudio, ¿listo? Se les colocó temperatura, ¿cierto? Se les colocó temperatura y se observó, ¿cierto? Cómo variaba la temperatura. Esto que estoy colocando aquí, muchachos, me disculpan, estos son manómetros, ¿listo? Son manómetros, perdón. ¿Listo? Ahí, manómetros. Entonces se observó cómo varía la presión con respecto a la temperatura, ¿cierto? Y al colocar los diferentes gases, ¿cierto? Ya se volvió, perdón la redundancia, a mirar, ¿cierto? Que todos concluían, si hacemos nosotros un diagrama, ¿cierto? De Y versus X, ¿no? Se observó que todos los gases, ¿cierto? Todos cortaban al eje de las X, ¿cierto? Esto sería temperatura. Todos estos gases que están aquí cortaban en una temperatura que ya haciendo el análisis, los cálculos respectivos y toda la cuestión, esa temperatura en grados centígrados equivalía a menos 273.15 grados centígrados, o lo que es lo mismo, pues ya se concluyó que esto iba a ser los 0 Kelvin. ¿Listo? Eso es. Bueno. Bueno, aquí simplemente nos está diciendo la escala, creo que ya lo habíamos hablado, la escala centígrado, pues se divide, se llama centígrado Celsius, es la misma, ¿listo? Celsius en honor a quien la inventó, centígrada es porque la escala centígrada está dividida en 100 partes. ¿Cómo así? Está dividida en 100 partes entre el punto de ebullición y el punto de congelación del agua. Se los tomó como referencia esos, el punto de ebullición y el de congelación del agua para hacer esta escala, ¿cierto? Y entre 0 y 100 grados centígrados, pues hay 100 divisiones y por eso se llama también escala centígrada. ¿Listo? Listo, eso es todo. Entonces, mira, ahí simplemente tenemos algo relacionado con los diferentes tipos de las escalas, ¿cierto? Bueno, que eso no es tan importante aquí. Aquí vemos, señores, los diferentes fórmulas que se utilizan para convertir las temperaturas. Entonces, por ejemplo, miren, para pasar de centígrados a Fahrenheit podemos utilizar esta fórmula, de Fahrenheit a centígrados esa, ¿cierto? Y así sucesivamente. Miren, incluso tenemos aquí esta otra formulita que, repito, no tan fácilmente ustedes la van a conseguir en la literatura. Sí la consiguen, pero pues no es tan fácil, miren, ¿cierto? Pero entonces aquí vemos las diferentes formas. Les pido un favor, hoy vamos a ver solamente teoría. La próxima clase, ¿ya? Para finalizar, hacemos unos ejercicios de todo lo que tiene que ver con temperatura y calor, ¿vale? Por ahorita quiero que miremos solamente la parte de teoría. ¿Vale? Bueno, aquí repito. Una pequeña aclaración. Señora. Hoy es la última clase de fluidos. No, pues hagámosla la próxima, ¿vale? Una última clase, ¿vale? ¿Dar el horario para mirar cuándo la podríamos hacer? No, en una sola hora nomás, ¿vale? Una sola hora. Podríamos hacerla el lunes, creo que tenemos, o sea, cuando tengamos el primer día de clases, la próxima solamente hacemos un tallercito ahí de ejercicios y ya, ¿vale? ¿Cuándo tenemos? Es que no tengo el horario a la mano. ¿Cuándo tenemos la próxima clase? Eso, el lunes. Terminamos el lunes. A nivel general. ¿Cómo dice, perdón? O sea, el 20, el viernes, acabamos clase a nivel general. A partir del lunes iniciaríamos parciales. No, pero el lunes, como es una horita, yo creo que no va a haber problemas por eso, ¿vale? Es una sola hora y lo terminamos. También debemos definir la fecha de los finales. Vale. ¿No están definidas esas fechas, chicos?
Sí, profe, se suponía que era indefinido sin ecuación estática, pero no. O sea, ese era el inconveniente, que Ujú. como por ser virtual aplazaron una semana más las clases y teníamos determinada la fecha de mañana, el parcial de estática, y hoy iba a ser el de fluidos. Ah, vale, vale, listo. Entonces no hay problema, verán, ¿no? Entonces hagamos una cosa. Venga, terminemos esto y si gustan ustedes, a ver, ¿qué horas son, chicos? No tengo ahorita nada aquí. Ah, ya. 11 y ¿Qué horas 10. son? Hoy sí 10. Dejemos 15 minuticos, ¿vale? 10 minuticos antes de que se acabe la clase. Y Sandrita, usted mismo me dice, profe, ya están los 10 minuticos y definimos fechas. ¿Les parece? ¿Vale? Pero que no lo escuché, que tengo ruido acá. Vale, que dejemos 10 minuticos antes de que se acabe esta clase. Dejamos 10 minuticos para definir las fechas. ¿Le parece? Por mí no hay inconveniente, profe. Para las dos materias de una vez. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces, bueno, miren, aquí simplemente estoy haciendo alusión o referencia, ¿no? ¿Qué les comento? A esto que les estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, miren, una escala centígrado, ya decimos, pues, que tiene 100 divisiones, ¿cierto? Al igual que la escala Kelvin, ¿no? La escala Kelvin también tiene 100 divisiones entre los puntos de congelación y los puntos de ebullición del agua, ¿ok? Cosa diferente a lo que pasa con la escala Fahrenheit. Miren, la escala Fahrenheit aparecen entre esos dos mismos puntos, ¿cierto? 180 grados de división. Y para la escala Fahrenheit, mire, el punto de congelación se da a 32 grados, llamados Fahrenheit, y el punto de ebullición se da a 212 grados Fahrenheit. ¿Listo? Y esto simplemente lo hago para que se den cuenta es cómo surgieron estas fórmulas que están aquí, ¿cierto? Estas fórmulas fueron basadas en esas divisiones que les acabo de demostrar, ¿ok? Entonces, con base en eso, salen esas formulitas, ¿ok? Bueno, aquí hay unos datos curiosos para que ustedes los tengan presentes, ¿cierto? Por ejemplo, mire, la temperatura atmosférica, algunas temperaturas curiosas, ¿no? Por ejemplo, miren, en los desiertos se dice, por ejemplo, mire, las temperaturas más bajas que se pueden conseguir en los desiertos, ¿cierto? Perdón, las más altas, dice que más o menos son alrededor de los 50 grados centígrados en el día, ¿cierto? En la noche son temperaturas por debajo de 0 grados centígrados, ¿cierto? Incluso, mire ahí, por debajo de 0 grados centígrados en los desiertos, ¿listo? Por debajo. Aquí dice que en los polos, por ejemplo, miren, se consiguen temperaturas, se pueden conseguir temperaturas hasta de 80 grados centígrados bajo cero, ¿no? Menos 80 grados centígrados, ¿sí? Algo importante, por ejemplo, mire, la temperatura de una persona sana, ¿no? Debe estar aproximadamente en este rango, ¿no? 36.5 a 37 grados centígrados. Eso ahora con esto de la pandemia creo que ya es muy conocido por todos. Si ya tenemos por encima de 37 grados, la correcta es esta, pero si ya tenemos por encima de 37 grados centígrados es porque tenemos algún problema, ¿cierto? Alguna infección, alguna cosa, ¿cierto? En este caso, pues recuerden, ese es un síntoma, o más bien, esa es una característica para ya decirle a usted de pronto puede tener el famoso coronavirus y todo eso, ¿no? Bueno. Miren, por ejemplo, los hornos, ¿cierto? Los hornos para hacer pizza, por ejemplo, se elevan a esa temperatura, 180 grados centígrados. Curiosidades simplemente para que ustedes lo miren, ¿no? La temperatura en la que un ser humano se sienta confortable, señores. Esto no nace o no sale simplemente porque alguien dijo, no, 20 grados es, no. También sale de un estudio, ¿cierto? Eso es lo bonito de nosotros, ¿no? Los ingenieros. Mire, todo sale, ¿cierto? Con argumento, con fundamento, miren. ¿No? La temperatura en la cual un ser humano se ha probado, en la cual se siente bien, ¿cierto? Es una temperatura que está en ese rango, 20 a 25 grados centígrados. Por eso, los aires acondicionados, señores, se deben diseñar considerando esa temperatura. Esa temperatura se llama temperatura de confort, ¿cierto? Más o menos creo que es 21 grados centígrados la temperatura ideal, ¿no? Para que un ser humano se siente bien. Si ustedes hablan, y eso es algo que ustedes deben tenerlo en cuenta, porque ustedes también dentro de su vida laboral, pues esto es más de ingeniería mecánica, pero ustedes también de una u otra manera tienen que ver con esto,
cuando se diseña un edificio, por ejemplo, en climas calientes. Incluso aquí, en Pasto, que es clima frío, creo que hay edificios en donde se diseñan también con aire acondicionado, la verdad no sé, pero creo que sí. Entonces, por ejemplo, miren, repito, todos esos sistemas tienen que basarse teniendo en cuenta esas temperaturas. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, lo que les decía, mire, la temperatura idónea de un ser humano debe ser de 36.5. Hasta 37 está bien, de ahí en adelante hay problemas. A los niños, los bebés, cuando son pequeños muchachos, si ustedes tienen hermanitos, hijos, se dan cuenta que uno tiene que estar pilas ahí, ¿cierto? Porque ellos generalmente sí tienen pues, problemas, ¿no? Que una infección, que una enfermedad, que una gripe. Lo primero que se les afecta es la temperatura, ¿no? Entonces, todos los que ya hemos tenido la oportunidad, el gusto de ser padres, pues ya hemos pasado por todo eso. La temperatura de un motor, miren, ¿cierto? Esa es una temperatura, bueno, puntual, digámoslo así. Sí, es de 85 grados centígrados. Hay diferentes tipos de temperatura de los motores dependiendo de muchos otros factores. Para hervir el agua ya sabemos que la temperatura es de 100 grados centígrados, ¿cierto? Bajo ciertas condiciones, ¿no? Se pueden conseguir otros tipos de temperaturas para ebullición y para solidificación, ¿cierto? Ya sabemos que es de 0 grados centígrados. Bueno, lo que les dije, los ejercicios los hacemos en la próxima clase. Esto ya lo habíamos visto, señores, ¿cierto? La famosa ley cero de la termodinámica, ¿no? Solamente aquí es como para recordarles, esa ley cero establece que dos cuerpos que inicialmente se encuentran en equilibrio, ¿cierto? Con un tercer cuerpo, miren, este cuerpo se encuentra en equilibrio térmico con el cuerpo A con el cuerpo C, ¿cierto? Y el cuerpo B se encuentra también en equilibrio con el cuerpo C. Entonces la conclusión que se saca es que estos dos cuerpos, el A y el B, también están en equilibrio térmico, ¿cierto? Esa es la conclusión. Y el ejemplo es, imagínese usted que el cuerpo C, ¿cierto?, es un termómetro. Entonces, mire, si este termómetro, al estar en contacto con este cuerpo A, mide una temperatura, supóngase, de 20 grados centígrados. Luego lo ponemos en contacto con el cuerpo B y me mide la misma temperatura de 20 grados centígrados, ¿qué concluimos? Que el cuerpo A está en equilibrio térmico con el cuerpo B, ¿sí? Eso es lo que se conoce como la famosa ley cero de la termodinámica. Aquí lo establece. Mire, si inicialmente, ¿cierto? Si inicialmente el cuerpo C está en equilibrio térmico con A y con B, entonces A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Esto es la famosa ley cero. Ahora viene un nuevo tema, señores, que se conoce como expansión o dilatación térmica. ¿En qué consiste este tema de expansión? Entonces, miren, sabemos que lo común, lo normal, es que todo cuerpo, llámese sólido, líquido, gas, cuando se le aumenta la temperatura, ¿cierto? Ese aumento de temperatura normalmente se ve reflejado en un incremento de sus dimensiones, ¿sí o no? Eso es lo que normalmente vemos. Profe, ¿cómo así que normalmente? Claro, porque es que, mire, hay algunos cuerpos en la naturaleza que no siempre obedecen estas leyes, ¿cierto? ¿Ya? Entonces son casos atípicos, ¿no? Son casos no comunes. Y al principio, si mi memoria no me falla, cuando recién nos conocimos en esta materia, hablamos de uno de esos, que era el agua. ¿Se acuerdan, chicos? Que incluso creo que les mandé a ver unos videos, ¿cierto? Y entonces mirábamos que, por ejemplo, el agua entre 0 y 4 grados centígrados, ¿cierto? Se dilataba. Creo que era así la cosa, ¿no? Se dilataba, ¿no? Perdón, se contraía, ¿no? Entre 0 y 4 grados centígrados se contraía y de 4 grados centígrados en adelante se dilataba, como debería ser, ¿cierto? Pero entre 0 y 4 se contraía. ¿Cómo así? Y de 0 grados y temperaturas por debajo de 0 grados, el agua se dilata. ¿Cómo así? Son comportamientos atípicos, repito, que no es lo común, no es lo normal en la mayoría de los cuerpos. Bueno, vamos a mirar lo que es común. ¿Listo? Entonces, miren, haciendo varios estudios, varios análisis, se miró, ¿cierto? Que cuando usted tiene, por ejemplo, una varilla,
cuando usted tiene una varilla, ¿cierto? De longitud inicial L sub 0, a una temperatura inicial T sub 0, si a esa varilla usted le aumenta, si a esa varilla usted le aumenta la temperatura, ¿cierto? A ver, si a esa varilla, miremoslo aquí, a ver. Me quiere borrar. Bueno. Entonces, si usted le aumenta la temperatura, ¿cierto? A esa varilla, ¿qué va a obtener? Pues también va a haber un incremento, ¿cierto? De longitud. Y eso lo podemos mirar nosotros, ¿cierto? Tenemos una varillita, ¿listo? Mide usted la longitud inicial, dice, bueno, mide tanto, ¿cierto? Está la temperatura tanto, llega usted, le metió calor a esto y esto se dilató, ¿cierto? Eso es lo que estoy representando aquí, ¿cierto? También se observó, entonces miren aquí qué podemos concluir de esta observación, ¿cierto? Que el cambio de longitud es directamente proporcional al cambio de temperatura, ¿sí o no? Esa es una conclusión que podemos sacar de eso. También se observó, mire, que un cuerpo que tiene un cambio de longitud, ¿cierto? Inicial, ¿cierto? Pues como ya lo dijimos, tiene un cambio de temperatura. Pero si yo a ese cuerpo le cambio, perdón, ese cuerpo tenía tenía un cambio de longitud inicial, ¿cierto? Si a ese cuerpo, por ejemplo, se le incrementa, aquí, si le incrementamos, ¿cierto? La temperatura 2 veces, ¿cierto? Si le incrementamos 2 veces el cambio de temperatura, pues también observamos que va a haber un doble cambio de longitud, ¿cierto? Eso considerando, pues, que sea del mismo material, ¿cierto? Si es del mismo material. Si es del mismo material, entonces, un cambio de longitud, ¿cierto? ¿Cierto? Tendrá un cambio de temperatura, pero si yo le incremento, ¿cierto? En un factor de 2, por decir algo, pues obtendré también un factor de 2 también en su longitud, ¿cierto? ¿Ok? Como reforzando esta parte que ya lo habíamos visto antes, ¿no es cierto? Bueno, se hicieron así varios experimentos, ¿cierto? Y se fueron haciendo algunas conclusiones, ¿cierto? Una de esas conclusiones era que ese cambio de longitud, señores, iba a ser proporcional a la longitud inicial, iba a ser proporcional al cambio de temperatura, ¿cierto? Y como era una proporción, eso lo convertimos en una igualdad y esa constante que resulta de convertir esa proporción a una igualdad, en este caso se lo conoce como el famoso coeficiente, ¿cierto? Coeficiente de dilatación lineal, ¿cierto? ¿Y qué es ese coeficiente de dilatación lineal? Esa es una característica o propiedad que tiene cada uno de los materiales en la naturaleza. Y esta ecuación que estamos mirando aquí, señores, ¿cierto? Esta es una ecuación aproximada, ¿listo? Que me podría, de cierta manera, decir cuánto puede variar la longitud de un material, ¿cierto? Cuando se lo expone a un cambio de temperatura, ¿listo? Ojo, es una ecuación aproximada. Si usted aplica esta ecuación, ¿cierto? Y lo comprueba con la realidad, encontrará que no le va a dar exactamente lo que le da aquí teóricamente, ¿listo? Hasta este momento esto es lo que se ha llegado en la práctica, pues, perdón, en la teoría. Esto se ha llegado, ¿cierto? A relacionar ese cambio de longitud con un cambio de temperatura. Si el cambio de temperatura está en un rango de temperaturas pequeñas, como decir de 0 a 100 grados centígrados, pues
el resultado que usted obtenga aquí va a ser muy semejante al que obtenga al hacer el experimento en la realidad. Pero si ese cambio de temperaturas al que va usted a someter, ¿cierto?, a una varilla ya es significativo, esta ecuación ya no le va a funcionar. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? En la realidad ya no le va a funcionar. ¿Listo? Bueno, entonces miren, aquí encuentran ustedes tres títulos, ¿no? Una expansión que se llama lineal, otra expansión o dilatación superficial y otra que se llama como dilatación o expansión volumétrica. ¿Por qué aparecen tres? Porque depende, ¿cierto? Depende de las dimensiones geométricas de un objeto. Si hablamos, por ejemplo, de un alambre, ¿no? En donde, miren, si observan ustedes, ¿cierto? ¿Qué es lo característico ahí? ¿Cuál es la dimensión? Recuerden que un cuerpo tiene tres dimensiones, ¿cierto? Longitud, ancho y alto, ¿no? Por decir algo, ¿cierto? En este caso, miren, el ancho y el alto, pues prácticamente son despreciables y los vemos aquí representados por un diámetro normal, esas dos dimensiones, y son despreciables en comparación con esta distancia. Entonces, miren, un alambre, ¿cierto? Solamente hay una dimensión, la que caracteriza, ¿cierto?, a este cuerpo, y por tanto, la dilatación de este alambre se va a ver representada en la longitud, ¿cierto? No en el área, ¿listo? Caso contrario es, por ejemplo, si tenemos, imaginémonos esto, señores, imaginémonos, mire, este cuerpo, ¿cierto?, ¿no? En donde observa usted, mire, que hay dos dimensiones, mírela, esta y esta, que son representativas en comparación con este espesor, miren, ¿sí? Entonces aquí lo ideal es hablar, o no lo ideal, sino que en la realidad se va a ver que la expansión de este cuerpo se va a ver representada de manera significativa, ¿cierto? En esta dimensión, aquí se va a ampliar, miren, ¿cierto? Y aquí, pero si usted va a medir, por ejemplo, qué tanto se expandió esta medida llamada espesor, qué tanto se expandió con el cambio de temperatura, se va a dar cuenta que eso es insignificante, ¿no? La verdad es muy pequeñito, ¿cierto? Y lo mismo, pues, por ejemplo, cuando hablemos de un cuerpo tridimensional, ¿cierto? Un cuerpo en donde usted no puede despreciar sus tres medidas. Mire, por ejemplo, aquí, alto, ancho, largo, mire, ¿cierto? Ahí vemos, pues, mire, que las tres medidas, la verdad, usted debe tenerlas en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque, mire, son muy cercanas entre sí. En ese caso, pues, el cuerpo, cuando usted lo someta a temperatura, va a ver que se va a dilatar en esta dimensión, mírala, en esta, ¿cierto? Y también en esta otra dimensión, ¿ok? Y eso es cuestión ya de la naturaleza como tal. O sea, lo que hace el hombre es tratar de eso que está en la naturaleza, representarlo a través de números por medio de ecuaciones. Entonces hablamos de estas tres. Sin embargo, ustedes en la literatura, chicos, muy poco, no sé la verdad por qué, pero muy poco encuentra usted literatura sobre la expansión superficial. Muy poco, la verdad. Yo ahí leyendo un poquito, señora, me he encontrado como unos 2 o 3 libros nomás, ¿cierto? La mayoría le habla de esta expansión, ¿cierto? De la expansión lineal y de la expansión volumétrica. ¿Listo? No le hablan mucho del otro. Bueno, entonces, miren. Si queremos encontrar, por ejemplo, mire, sabemos nosotros que la expansión térmica ahorita, o sea, el cambio de longitud, va a ser igual a ¿qué? A este factor, que es el coeficiente de dilatación lineal, multiplicada por la longitud inicial, multiplicada por el cambio de temperatura a la cual está sometiendo ese objeto. Pero también sabemos nosotros que delta L de la física simplemente es el cambio de longitud, ¿cierto? Que se lo representa con esta ecuación, longitud final menos longitud inicial, ¿cierto? Si nosotros unimos esta ecuación como son iguales, mire, esto debe ser igual a esto, ¿sí o no? Y al hacer esa igualdad, ¿cierto? Mírenla aquí, al hacer esa igualdad, yo puedo encontrar a qué es igual a la longitud final. La longitud final, ¿cierto? Miren, si yo quisiera averiguar que eso es pues, uno de los objetivos de esta ecuación, la longitud final de un cuerpo es igual a ¿qué? A la longitud que tenía inicialmente, ¿cierto? Más este otro término que está aquí. ¿Sí o no? Se lo puede factorizar, ¿cierto? Y llegar a esa conclusión que está ahí. La longitud final se la puede encontrar multiplicando la longitud inicial, ¿cierto? Por este otro factor. ¿Ok? Listo, señores. Ahora,
Profe, usted dice que esto es una propiedad, ¿no es cierto? Alfa. Sí, esta es una propiedad. Como tal, debe estar ya establecida y efectivamente lo está. Ya vamos a mirar unas tablitas, no sé si aquí o en la próxima diapositiva, hay unas tablitas en donde ya aparece esta alfa, ¿cierto? Esta alfa establecida. Entonces, miren, al igual que este concepto, mire, de expansión lineal, tenemos el concepto matemático de expansión superficial, miren. Es lo mismo, miren, si se dan cuenta, ¿no? Miren, expansión lineal, expansión superficial, ¿cierto? Aquí vemos un coeficiente lineal, aquí vemos un coeficiente superficial. Aquí hablamos de longitud porque es la dimensión característica superficial. Entonces, hablamos de área, ¿cierto? Mire, porque son dos las dimensiones que me interesan, ¿cierto? Y el cambio de temperatura, que es el que me ocasiona que haya un cambio, ¿cierto? Del área, ¿cierto? ¿Y cómo encontramos este coeficiente gamma, ¿cierto? El coeficiente de dilatación superficial. ¿Cómo lo encontramos? Simplemente, ¿cierto? Multiplicando el coeficiente de dilatación lineal por 2. Y es lógico, ¿no es cierto? Porque se va a dilatar en 2 dimensiones, entonces simplemente multiplíquelo por 2. ¿Listo? Perdón, aquí. Esto es así. Y por último tenemos el coeficiente, la dilatación volumétrica, ¿no? Que es la misma situación, miren, ¿cierto? Cambio de longitud, cambio de superficial, cambio volumétrico, ¿cierto? Coeficiente de dilatación lineal, coeficiente de dilatación superficial, coeficiente de dilatación volumétrica, ¿cierto? Mire, área inicial, longitud inicial, volumen inicial, ¿cierto? ¿Y quién me causa ese cambio, ¿cierto? En las dimensiones, ¿quién? La temperatura. ¿Listo? ¿Cómo se puede obtener este coeficiente de dilatación volumétrica? Multiplicando el lineal por 3, pero esto, señores, ojo aquí, hagamos una aclaración, esto se aplica solo para sólidos. Solo para sólidos. ¿Listo? Para gases, para líquidos no se puede aplicar esto. ¿Listo? Esto es para sólidos, normalmente. No, solamente se aplica para sólidos. ¿Sí? Bueno, hay unos ejercicios, repito, ya los miraremos. Simplemente aquí observemos esta tablita, miren, lo que les digo ya es una propiedad que existe. Entonces, miren, cada uno de estos elementos tiene un coeficiente de dilatación característico, ¿no? Pero repito que esto es algo aproximado, esto no es algo real, esto es algo aproximado. ¿Listo? Y bueno, la verdad es que esto podría variar, ¿no? Esto podría variar. Incluso podríamos encontrar, dependiendo del autor, que estos valores pueden tener unas pequeñas diferencias. ¿Listo? ¿Qué es importante de pronto tener en cuenta? Que ese coeficiente de dilatación va a ser mayor dependiendo del estado de la materia, ¿cierto? ¿Quién se puede dilatar más, chicos? ¿Un sólido o un líquido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién se dilataría más? ¿Sólido o un líquido? Un sólido, profe. ¿Se dilata más que un líquido? Un líquido. Un líquido, ¿cierto? Un líquido se dilata más que un sólido. ¿Sí? Es más, no sé, a ver, miremoslo aquí. A ver, miremoslo. No sé si hay otra tablita. Vamos a mirar a ver si de pronto tenemos una tablita para que comparemos eso. ¿Cierto? Pero claro, los líquidos se dilatan más que los sólidos, por ende, los líquidos van a tener un coeficiente de dilatación, ¿cierto? Mayor, Sí, profe, ¿cierto? Que los sólidos. yo estaba leyendo y decía que el mercurio se dilata 5 veces más que el acero. Ah, ahí está, muy buena. Gracias por su exposición ahí. Muy bien, muy bien. Ahí está, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ah, bueno, aquí es lo que ya habíamos hablado, chicos, ¿no? Esto, como les digo, el primer día de clase empezamos a analizar eso, ¿no? Mire, vea, entre 0 es un comportamiento atípico, ¿cierto? Tiene otro nombre técnico, aparte de atípico se lo conoce con otro nombre, pero es eso, mire, bien extraño, ¿no? Creo que se presenta en tres cuerpos de la naturaleza, ¿cierto? Uno, pues, es el agua, y hay otros dos que tienen esos comportamientos bien extraños, ¿no? Mire, entre 0 y 4 grados centígrados, en vez de dilatarse, que es lo que uno pensaría, ¿cierto? El agua se contrae, mire, ¿cierto? ¿Ok? Mire, por arriba de 4 grados centígrados tiene el comportamiento normal que se espera, ¿cierto? Se expande, miren, y dice, miren, su mayor densidad se va a encontrar a 4 grados centígrados.
¿Listo? Y mire esto, mire. El agua se expande, mire, al congelarse. Por debajo de 0 grados centígrados se expande. ¿Listo? Me acuerdo tanto que les explicaba a ustedes que en aquellos tiempos, no me acuerdo si, creo que es, bueno, en eso de la muralla china y todo ese cuento, no sé qué épocas eran esas. Los chinos, miren, encontraron que para poder romper, yo les explicaba a ustedes, para poder romper las rocas, lo que hacían era perforarla, ¿cierto? Lo que más puedan, ¿cierto? Esto es una roca, llegaban, la perforaban, ¿cierto? Ok, la perforaban, y en el día pues vertían agua. ¿Ya? Esperaban que se haga de noche, lo que les estoy diciendo en la noche, por ejemplo en los desiertos, ¿sí? La temperatura baja altísimo, ¿cierto? Esperaban que aquí también baje la temperatura y esto se convertía en hielo. Al convertirse en hielo, ellos ya habían observado, mire, ¿cierto? Que cuando se convertía en hielo, ¿cierto? ¿Qué le pasaba al agua? Se expandía y rompía, ¿cierto? Mire, la roca, ¿cierto? Mire, observación. ¿Listo? Lo normal es que los materiales tengan este comportamiento directo, que se contraigan, ¿cierto? Al congelarse y se dilaten, no se expandan, ¿cierto? Al aumentar la temperatura. Eso es lo normal, ¿vale? Bueno, ahorita vemos, señores, un nuevo concepto, que es el de los esfuerzos térmicos, ¿cierto? Esfuerzos térmicos. ¿Cómo así que se sube un esfuerzo térmico? A ver, la verdad es que comúnmente existen dos tipos de esfuerzos. Un esfuerzo que se llama esfuerzo mecánico y otro esfuerzo que se llama esfuerzo térmico, ¿sí? ¿Qué es un esfuerzo térmico? Bueno, primero comencemos por el otro. ¿Qué es un esfuerzo mecánico? ¿Cierto? Ojo. Esfuerzo mecánico y el esfuerzo térmico. Un esfuerzo mecánico, ¿cierto? Ya creo que lo hemos discutido también, ¿cierto? Es el que se produce cuando, por ejemplo, usted tiene una viga, ¿no? Ahí está apoyada, ¿cierto? Miren que generalmente, señores, cuando uno habla de una viga, ¿cierto? De un puente, miren, siempre o normalmente dibuja así, mire, un apoyo como el que ven ustedes aquí, que se llama un apoyo articulado, miren, y si observan aquí, miren, hay un patín, ¿cierto? Y esto tiene su razón de ser y ya prácticamente ahorita la vamos a ver, mire, ¿por qué se hace esto? Y en la realidad se hace esto, ¿cierto? ¿No? Entonces, mire, en una parte debe estar rígido, debe estar quieto, ¿cierto? Y en otra parte debe permitir, mire, que esto se dilate, mire, que esta viga se dilate, ¿listo? Si usted esto le coloca otro tipo de apoyo que rigidice a este puente, a esta viga, ¿qué le va a pasar a esta viga por efectos de la temperatura? Solamente analicemos la temperatura. ¿Qué le va a pasar? Que se va a deformar, mire. Y dependiendo del material, pues adquirirá una deformación o muy probablemente parte de los materiales con los que está conformada esta viga o este puente, pues algunos se quebrarán, ¿cierto? Se romperán, ¿cierto? Y otros pues sí se deformarán. Por eso dentro de los cálculos, dentro del diseño, se debe dejar o se debe permitir, ¿cierto? Que tenga movilidad en una parte. Y se debe calcular, ¿cierto? Ese espacio de dilatación, ¿no? Para que el puente pueda pues tener esa holgura como tal. Bueno, hablamos que existen dos tipos de esfuerzo. Esto lo van a ver en mecánica de materiales. Entonces verán, un esfuerzo que se llama el esfuerzo mecánico, que normalmente se representa por sigma, que es ¿qué? La división de una fuerza sobre el área, ¿sí o no? Este esfuerzo, señores, está relacionado con la deformación, ¿cierto? Que se presente, miren, ¿cierto? Con esta deformación. ¿Cómo? Nosotros decimos que este esfuerzo, ¿cierto? Es igual a la deformación, ¿cierto? Por la elasticidad, que también es otra propiedad que tienen los materiales. Este E se llama módulo de Young, ¿cierto? O módulo de elasticidad. Y ese módulo me dice qué tanto puede deformarse un material cuando se someten a unas determinadas cargas. Esto es una propiedad, ¿cierto? Que la da
por ejemplo, el fabricante del material que usted vaya a utilizar, en este caso el acero. Usted va directamente a las tablas, por ejemplo, del acero A36 o de cualquier otro acero y encuentra cuánto vale este módulo de elasticidad. No me voy a parar aquí, chicos, porque eso no es tema de esta materia, esto es tema de mecánica de materiales, allá la van a ver bien. ¿Listo? Pero bueno, ¿qué es esto, chicos? Épsilon es la deformación unitaria. ¿Qué es eso? La deformación unitaria simplemente es el cambio de longitud, ¿cierto?, sobre la longitud inicial. ¿Qué tanto cambió la longitud de un material, ¿cierto?, con respecto a la longitud inicial? Eso es épsilon, ¿cierto? ¿Qué es sigma? Sigma, pues ya lo dijimos, es la carga sobre el área, y esto va a ser igual a ¿qué? A épsilon, que es delta L sobre L sub 0, ¿cierto?, por el módulo de elasticidad. Si despejamos aquí delta L sobre L sub 0, ¿cierto?, voy a obtener que eso va a ser igual a la fuerza por módulo de elasticidad sobre el área, ¿cierto? ¿Ya? Y esto pues va a ser esa deformación unitaria desde el punto de vista mecánico, ¿cierto? ¿Cómo así mecánico? Sí, o sea que se produce por efectos de cargas físicas, ¿no? Pero de acuerdo a lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Vimos que el delta L, desde el punto de vista térmico, ¿era qué? Era L inicial, ¿cierto? Por 1 más, a ver, me recuerdan, creo que es así, 1 más alfa, ¿cierto?, por delta T. Confirmémoslo, por favor, porque no me acuerdo bien si estamos... ahí. L inicial, mírelo. Aquí está. ¿Listo? Delta L es, mire, gamma por L sub 0 por delta T. Perdón, alfa por L sub 0 por delta T. ¿Cierto? Delta L es alfa por L sub 0 por delta T. ¿Sí o no? ¿Ok? De aquí salió esta otra ecuación. Entonces, miren, si despejamos también delta L sobre L sub 0, ¿a qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a alfa, ¿cierto?, por delta T, miren. ¿Sí o no? ¿Ok? Esta deformación unitaria que ustedes ven aquí se causa por efecto térmico. ¿Listo? Por efecto térmico. Y esta de aquí dijimos que es por efecto mecánico. ¿Cierto? Por efecto mecánico. Para hacer, como este cuerpo, muchachos, mire, esta viga debe estar en equilibrio, ¿cierto? Tanto la deformación mecánica, ¿cierto?, como la deformación térmica, la suma de estas dos, ¿cierto?, deben ser igual a 0, ¿cierto? Debe garantizarse de que esto sea igual a 0, ¿cierto? Sea igual a 0, ¿vale? Entonces, miren, ustedes ven ahí este gráfico en el cual vemos, por ejemplo, miren, una viga, ¿no?, la cual está asegurada en medio de dos soportes, en este caso pintados de color verde, ¿cierto? Cuando a esta viga se le somete a un cambio de temperaturas, puede presentársele dos situaciones. Una, ¿cierto?, que trate de dilatarse, y al dilatarse, pondrán atención, mire, al dilatarse, ¿cierto?, se va a presentar un esfuerzo de compresión. ¿Cómo así, profe? Claro, mire, vea, ¿cierto? Mire, esta es la viga, ¿no? Trata de dilatarse. Al dilatarse trata del material expandirse, ¿sí o no? Entonces, miren, como está apoyada aquí, miren, esto es material que está pintado allá de color verde, ¿qué va a tratar de hacerle? Mire, hacerle así, mire, ¿cierto? Para que no se dilate, va a tratar de hacerle esto. Estos se llaman esfuerzos, esfuerzo de compresión, ¿cierto? Le va a tratar de hacer así. Por el contrario, cuando a esta viga, ¿cierto?, al aplicarle temperaturas, ella trata de contraerse, ¿cierto? ¿Cómo así que al aplicarle temperaturas? Sí, porque, por ejemplo, en vez de aumentarle calor, lo que hace es quitarle calor. Entonces, ¿qué le va a pasar a esta viga? Va a tratar de contraerse, ¿sí o no? De volverse más pequeña. Pero como está fija, miren, está fija ahí, ¿cierto? Entonces, como está fija, va a tratar de... Sí, ahorita no, mi vida. Ahorita no, ahorita, papito. Gracias. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a tratar, miren, ¿cierto?, de a esta viga, ¿cierto?,
tratar estos materiales que están, los soportes que están en los extremos, van a tratar de hacerle un esfuerzo de tracción, ¿cierto? Cuando trata de comprimirse, ¿cierto? Los soportes que están en los extremos va a tratar de hacer un esfuerzo de tracción, de no dejarla que se comprime, ¿sí? Entonces, solamente van a presentar esas dos situaciones, un esfuerzo de tracción o un esfuerzo de compresión, dependiendo, ¿cierto?, de lo que, Profe, de las temperaturas que se le presente. Coménteme, compañero. profe, sí, eso suele suceder cuando se solda, por ejemplo. Ajá, Entonces, buen ejemplo. ahí es cuando existe lo que nos está mostrando, profe. Sí, Cuando señor, uno aplica es muy buen soldadura, ejemplo. Ajá. Cuando uno aplica soldadura, el tubo suele torcerse muchas veces. Es por eso que a veces uno cuando lo va a soldar le aplica fuerza para que no tienda a hacer lo que usted nos está mostrando, o ya Excelente, sí, expandirse señor. o Sí, contraerse. señor. Sí, efectivamente, muy buen aporte, compañero. Muy bien, muy bien. Es más, verán, señores, ¿no? Pues no son temas así muy propios de ustedes, pero de pronto si se meten con el campo de las estructuras metálicas, sí lo van a ver, o si es bueno que lo tengan presente. Por ejemplo, miren, vamos a unir dos materiales, ¿cierto? Dos materiales. Ya no alcancé aquí. Dos materiales aquí, ¿cierto? Si estos materiales, señores, son muy grandes, como lo estoy dibujando aquí, miren, de área muy grande, y usted los va a unir, ¿cierto? ¿Qué se le debe hacer normalmente, ¿cierto?, a estos materiales? Entonces, verán, ¿no? Si usted los une así como tal, llega usted ya, empezó a soldarlos aquí, listo, ya lo soldó, perfecto, quedó muy bonito, listo, ¿ok? Pero entonces observen una cosa, miren, señores, esto es bien interesante, es bien chévere. Resulta que cuando usted une estos materiales, aquí, en estas inmediaciones de la soldadura, ¿sí? En esas inmediaciones, ¿qué le hizo al material? Usted lo sometió a temperaturas extremadamente altas. ¿Por qué? Porque le metió calor, pero bastante calor. Entonces las temperaturas aquí fueron altas. Pero ¿qué le pasó internamente a este material? Entonces, miren, este material aquí, pues, ¿cierto? Se dilató, ¿cierto? Mire, vean, se dilató, ¿cierto? Mucho más que lo que se dilató el material por acá, mucho más que lo que se dilató por acá, miren. ¿Sí me hago entender? Lo mismo pasó por acá, mire. Aquí se dilató hartísimo, ¿cierto? Aquí más o menos y por aquí casi nada. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Ojo con esto. Y esto es peligroso porque puede prestarse para daños, para accidentes. Observarán. Ya esto se enfrió, y listo. Si usted dejó esto así, señores, pueda que le funcione un tiempo, ¿cierto? Y de un rato para otro llegó esta vaina y se fracturó, ¿no? Muy probablemente por aquí, miren. Y eso, sí, profe, eso suele perder fuerza ahí. Claro que sí, ¿cierto? Se fracturó. ¿Cómo así? Entonces, de pronto le echamos culpa al soldador. No, ¿cierto? No tiene nada que ver con eso. Entonces, mire, ¿qué pasa? Que internamente en el material, ¿cierto? Quedó estresado. Mire, esos conceptos que manejamos popularmente se aplican también aquí para la parte de materiales. Mire, el material quedó estresado, señores, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Miren aquí, ya, esto aquí, ¿sí? Quedó, ¿cierto? Sometido a unos esfuerzos internamente, ¿cierto? Diferentes a los esfuerzos que está sometido el material aquí, diferente a los esfuerzos que está sometido aquí, ¿cierto? Y si usted lo deja así, señores, repito, esto se puede romper. No se romperá en la soldadura porque esto quedó fuertísimo, pero sí se va a romper, por ejemplo, por las inmediaciones de la soldadura. Mire. Entonces, lo normal, lo que uno debe hacer es, antes de soldar, señor, llega y someter esto a temperatura. Con un soplete llega uno y comienza, ¿cierto? Calienta esto, ¿cierto? ¿Para qué? Para homogeneizar todo el material y todas las moléculas se encuentren, ¿cierto?, a la misma temperatura, de tal forma que cuando usted vaya a aplicar la soldadura aquí, ¿cierto?, el efecto no sea tan relevante, ¿cierto?, y cuando se enfríe por parejo, no solamente esta soldadura, sino también las placas que está soldando. De esa manera, todo el material, mire, se somete al mismo esfuerzo y no va a pasar nada, todo mundo feliz. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con eso. Bueno, muy bien, compañero, Sí, por la profe. intervención.
Esas piezas se las suele hacer es en fundición, por esa razón. No se las solda por esa razón, porque pierden fuerza. Entonces lo que a veces uno hace es llevarlas a la fundición. Entonces en la fundición aplican calor a toda la pieza y ahí es donde parte ya con más fuerza. Claro que sí, claro que sí. Ujú. Sí, efectivamente. Muy bien. Listo, compañero, muy bien. Entonces, vean, hablamos también, pues ya habíamos dicho que existen, ¿no? Dos tipos de esfuerzos, el térmico y el mecánico, ¿cierto? Que son los que se deben tener en cuenta, ¿cierto? Mire, el esfuerzo térmico, Profe. mire, aquí está la reducción. Compañero. Qué pena. Otra cosita, usted había dicho que 10 minutos antes Ah, ya. Vale. hicimos lo del parcial y... ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya se cumplió? Sí, listo. Ok, listo, muchachos. Sí, ya. Espérenme un momentico aquí, termino con esta parte. Bueno, esto ya lo que habíamos visto, muchachos, lo que les había explicado, ¿cierto? Bueno, yo creo que aquí está, ¿no? Esto es lo que ya les había explicado a ustedes. Bueno, listo. Dejemos esta parte ahí. Ok. Profe. Bueno, sí, coménteme. ¿Podría dejarlo ¿Señor? ahí un ratico para tomarle un screenshot? Vale, listo. ¿Ahí estará bien o le amplío la imagen? ¿Ahí está bien? Ahí está bien, profe, ahí está bien. Vale. Vean, muchachos, lo último. ¿Cómo dice, perdón? Presentación, profe. ¿Perdón? ¿Será que puede cambiar la anterior presentación a la 18, profe? Para tomarle una captura. Vale, espera un momentico, vea, perdóname, aquí me faltaba eso, ¿no? Esto creo que sí lo había visto, ¿no? Sí les había indicado ahorita, ¿no? Mire, la suma de estos dos esfuerzos que se presenten, señores, debe ser igual a 0, ¿cierto? Siempre, ¿no? Y si es igual a 0, pues igualamos esto, mire que es lo que vemos ahí, y entonces decimos que el esfuerzo térmico, al reemplazar, mire, todas estas ecuaciones, concluimos, mire, esto es el esfuerzo, ¿cierto? El esfuerzo va a ser igual a ¿qué? Al producto, ¿cierto? Del módulo de elasticidad por el coeficiente de dilatación térmica por el cambio de temperatura. ¿Listo? ¿Ok? Esto acá fue lo que ya expliqué, ¿no? Que se produce un esfuerzo de tensión dependiendo si el material trata de contraerse y se produce un esfuerzo de tracción, ¿no? Ojo, si el material trata de contraerse y se produce un esfuerzo de compresión, ¿cierto? Si el material trata de dilatarse. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces, el anterior es esa. ¿Esa, compañerita? Sí, profe. Vale, Gracias. listo. Bueno, chicos, entonces, la próxima hacemos ejercicios, ¿cierto? Sobre temperatura, expansión, esfuerzos térmicos, ¿cierto? Que serían los temas pendientes y listo. Entonces, por favor, verán, la cuestión es la siguiente. Nosotros tenemos plazo hasta el 4 de diciembre para pasar notas. ¿Listo? Yo les pido un favor bien especial. Yo les he colaborado a ustedes también, entonces, por favor. No quiero que me vayan a dejar eso pues para el 4, ¿listo? Yo les sugiero que hagamos el parcial a más tardar el 30, no sé este mes, ¿hasta cuándo tiene? 29, 30, exacto. Entonces, no sé si les parece, por ejemplo, a más tardar el 30 de noviembre, ¿cierto? Ahí me darían unos días que me toca apretado, pero me darían esos días ahí para pasar notas. ¿Aló? Pero el 30 es lunes, solo tendremos una hora. Sí. Pero listo, no, pero recuerde lo que dijo Sandrita, ¿no? Miren, ya vamos a estar en parciales, ya pueden ustedes llegar y disponer de tiempo, Claro, ¿cierto? profe. Entonces ahí ya es cuestión de ustedes, por eso ahorita hagan respetar lo que vamos a cuadrar hoy. Entonces, lo que van a cuadrar, si a otro profesor les dice, no, vea, en esta hora no podemos, o este día ya no podemos. Entonces, díganme ustedes y cuadramos. Yo les digo, hasta el 30, muchachos, cuadremos ese. Para estática y para mecánica. ¿Perdón? Para fluidos. Una pregunta. ¿Cómo está, David? ¿El mismo 30, los dos parciales, profe? Sí, espérame un momentico, Evelyn. Jefferson, continúa. ¿Hasta qué día van las clases, profe? Esta semana nomás, hasta el viernes. O sea, fluidos terminaríamos hoy o estoy equivocado, profe. No, el lunes. El lunes vamos a terminar porque vamos a hacer unos ejercicios. En la hora de clase hacemos unos ejercicios, ¿listo? Ah, listo, el lunes. profe. Vale. Listo, chicos, entonces díganme ustedes. Profe, y estática, profe. No, estática sí tenemos, nos hace falta. Profe, una pregunta. Estática sí. Profe, sí.
Lo que pasa es que Sí, lo estoy escuchando. el profe de álgebra nos dijo que debíamos reponer también 2 horas con él y ya habíamos acordado que lo íbamos a hacer desde las 4 de la tarde, de 4 a 6 el día lunes. Entonces, no sé cómo a usted se le cruzaría o algo para mirar cómo hacemos la reposición ese día. No hay problema. Díganme ustedes si quieren en la mañana o si quieren en la tarde. Es una horita nomás. Hacemos ejercicios, chicos, para que no quede esto ahí en el aire, ¿vale? Qué pena, con lo que dijo Sandra, profe, creo que es el 23, si no me equivoco, que vamos a reponer esa clase. Usted nos dice que lo hagamos un parcial el 30, ¿verdad? Si no me equivoco. A más creo. tardar. Sí, a más tardar el 30. Pero lo que pasa es que está diciendo que el lunes vamos a hacer los ejercicios, por eso es que dice Sandra eso. Eso, es una horita que vamos a hacer. Entonces, díganme este lunes que viene, ¿a qué horas hacemos esa recuperación de esa horita? No sé, en la mañana, profe. La mañana estaría bien. En la mañana, profe. ¿Listo? 8 de la mañana. ¿Y no les parece de 3 a 4 para después de 4 a 6 seguir con la álgebra? No, Profe, a las 8 sí está bien. A ver, chicos, uno a la vez, porque hablan mucho. Profe, en la mañana sería mejor. A las 10. En la mañana. A las 10, verán, lo que pasa es que, verán, de 10 a 12 estamos en reunión. Entonces, ahí sí no puedo. Es lo único que no puedo, de 10 a 12. A las 8, puede ser a las 8 o a las 9. A las 8 o a las 9, no sé qué opinen. 8, profe. A las 8, profe. ¿8? Listo, 8 de la mañana el lunes. De geotecnia. ¿A qué horas? Entonces, profe, el a las lunes 9 tenemos parcial de geotecnia, a las 9 estaría bien. Listo, a las 9 de la mañana, igual chicos, no nos demoramos. Vamos a hacer unos ejercicios muy sencillos. Este tema es muy fácil, señores, ¿cierto? Entonces vamos a hacer unos ejercicios, repito, sobre temperatura, calor, todo ese cuento, entonces no nos demoramos. Listo, entonces lunes a las 9, recuperación. Profe, ¿eso serían Señor. Ejercicios para calificar como taller o como repaso? No, como repaso. Ah, vale, profe. Sí, como repaso nomás, ¿listo? Profe, y Entonces, las fechas de los parciales, o sea, sería listo. el 30 fluidos. ¿A qué hora? Díganme ustedes, ojo, yo dije hasta el 30, puede ser el 29, no sé, cuando ustedes quieran, pero si quieren el 30, entonces... No, el 30, profe. El 30, profe, vale. estaría bien. Lunes 30, verá, vuelvo y les repito, de 10 a 12 estamos en reuniones, entonces no sé si quieren en la tardecita, de 2 a 4, para que estemos tranquilos. En la Lunes tarde 30. estaría bien, no sé si opinan. De 2 a 4. ¿Cuándo, profe? ¿El Listo. parcial están hablando? Disculpe. Lunes 30, de 2 a 4 de la tarde. No, profe, yo no puedo, tengo parcial de métodos numéricos. ¿A qué hora sí? A esa hora. Justamente esa hora, desde 1 a 4. Ya. Sí, es el 30 de noviembre de 1 a 4. De 4 profe. a 6. De 4 a 6. Ah, ¿puedes, no, sí, José? después de las 4, sí, profe, normal. No pongo problema. Listo. De 4 a 6, señores. Los Profe, demás, ¿y disculpe, el parcial de estática para cuándo quedó? Sí, profe. tenemos que cuadrarlo. Listo, entonces, muchachos, de 4 a 6. ¿Listo? De 4 a 6, ¿cierto? De 4 a 6, ¿cierto? Tenemos, entonces, tenemos el examen de fluidos y termodinámica. ¿Les parece? Entonces, miren, el de estática lo cuadramos en estática porque ahí hay otros estudiantes, ¿se acuerdan? Está Betty y no sé si hayan más de pronto. Entonces, para evitarnos inconvenientes, que todo el mundo esté de acuerdo. Pero, muchachos, en estática sí tenemos que recuperar unas horitas, ¿se acuerdan? ¿Listo? Entonces, la próxima semana, ¿esta semana tenemos estática o ya no? Sí, ¿no? Mañana. Eso. Entonces mañana, eso. Tratemos de ver a ver hasta dónde llegamos y de acuerdo a eso ya les digo, pues, pues cuándo, vayan pensando cuándo recuperamos, ¿listo? Entonces mañana puntuales, muchachos, para estática. ¿Nos va a subir algún tipo de taller para el examen, para algo de pronto? Bueno, listo. Ok, solamente para que lo tengan, ¿listo? Listo. Ok, listo. No hay problema. Profe, entonces, tercer corte, solo la nota del examen. Subir taller. Hermano, el problema es el tiempo, Le. O sea, yo les podría dejar cosas ahí, dijo, pero el tiempo. Es que esa es la situación, imagínate. Profe. Señora. Profe, Señora. sí, nos podría dejar así unos punticos adicionales, o sea, para hacerlos, pues el que quiera hacerlos, para estudiar, para fluidos y estática.
Claro, profe, Sí. para no irnos solo con el taller y cuando Sí, hermano, pero ¿y cuándo les califico, hermano? Ese es el problema. ¿Cuándo No, les profe, califico? calificables no, profe, para nomás nosotros estudiar. No, pues ya sería más. Sí. Como para darles, profe. Profe, de las dos materias, ¿solo los parciales serían la nota final? Solo los parciales serían la nota final. Es que queda muy pesado. A ver. Sería como el taller. No sé si de pronto ahí vienen los puntos a ver si de pronto puede dejar un puntico así como adicional, como para... Profe, entonces sería 100%. ¿Cómo dice, perdón? Michael, ¿cómo Profe, dice? ¿y profe, usted no puede correr una nota de segundo corte como para el tercero? Bueno, pues, yo eso creo sí que podría es ser. Es que creo, profe, qué pena interrumpirlo. Pero creo que es. No, yo creo que el estamos profe todos- había hablado de los puntos adicionales que iba a tener en cuenta para este corte. Espérense. A ver, espérense un momentico. A ver, coménteme, David. ¿Qué es lo que pide? Claro, profe, es que yo creo que pues todos, y pues la mayoría no queremos que, o sea, nos quede el parcial definiendo solo el tercer corte, ¿sí? O sea, pues yo Sí. creería, como yo creo que fue Evelyn, que pues, no sé, aunque sea un taller entre varios, profe, y no sé, pues sería una buena idea hacerlo como entre 5, igualmente toca pensar en usted que pues está con el trabajo encima, entonces un taller entre varios y no sé, entregarle, porque no sé, algo así, profe, como para no cargar todo al Ya. parcial del tercer corte, pues no sé qué opina. Vale, listo. Vale, muchachos. Pero entonces, por favor, listo, ya. Está bien, hagámoslo así. Listo, entonces hacemos el final y hacemos un taller, pero muchachos, verán que les va a tocar duro también porque toca, mira, el problema es que estamos con el tiempo encima. ¿Listo? Entonces, tanto para estática como para esto hacemos eso, pero lo vamos a hacer de la misma manera que lo hemos hecho, ¿cierto? Por favor, no me entreguen, ¿cómo se llama? Texto, sino hagan grabaciones, ¿vale? Y lo más clara posible, muchachos, lo más rápida posible. Ya, yo me doy la pizza otra vez, señores, y me pongo a revisar esto. Miren, este fin de semana, señores, no descansé. Y miren que no les he podido dar las notas a ustedes, miren. Ya solamente me falta proyecto PI, creo que es de estática, si no estoy mal, ¿ya? Y ya les entregaría todo eso. ¿Listo? Pero entonces miren que no les he podido dar. Entonces, listo, muchachos, hagamos eso, pero por favor, me hacen un video, ¿cierto? Del trabajo, y eso lo vamos a hacer eso en grupitos. Bueno, ahí vemos, ya entre 4 o 5 personas, ¿vale? Y eso sería, muchachos, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿y los porcentajes cómo quedarían? Espérate un momentico. ¿Cómo dice Wilson? Los porcentajes cómo quedarían. O sea, 50, No, pues 50. muchachos, no, pues no. Ahí sí tampoco, espérate, ahí sí no. Yo les voy a ayudar pues con eso, ¿no? Muchachos, recuerden que no es cuestión mía, no es culpa mía pues de que el tiempo no nos haya dado ni nada de eso. No, pues ahí, no sé, yo pensaría que ese trabajo que ustedes van a hacer, yo le daría que un 20%, ¿cierto? Un 30%. 30%, ¿listo? O sea, quedaría al entonces taller como 70% y el taller como 30%. Sí, correcto, así quedaría. 70% el examen 70% y 30%, ¿cierto? Que valga ese taller, el video. ¿Les parece, muchachos? Muchachos, hay que ser conscientes, ¿vale? Además, vean, les voy a dar una sorpresa. Ese examen, eso va a ser votado, muchachos, eso va a ser votado, ¿sí? Los temas aquí no son para complicarse, entonces eso va a ser muy fácil. Yo creo que con el examen nomás van a pasar esto. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Ok, listo. Gracias, profe. Listo, Sarita. Sí, coménteme. ¿Sería también, o sea, de estática y de fluidos un video? Sí, no. Cada materia por aparte, ahí sí no vamos a mezclarlo. Cada materia por aparte, pero más o menos eso, entre 4 y 5 estudiantes, váyanlo pensando. Muchachos, apenas yo tenga tiempito, esta semana no me vayan a pedir nada porque hasta no entregarles esas notas no quiero meterme con más cosas. Entonces, ya por ahí el sábado o el lunes, ya les estaré entregando en Classroom, pues, los temas. ¿Listo? Señor. ¿No sería más fácil usar la nota de proyecto PI? Pues no sé, ¿no? Antes del corte. ¿Cómo? O sea, No, eso no puedo. No, eso sí no puedo, ¿no? Es que eso ya es una norma dentro del programa, esa sí no la puedo cambiar. Además de que hay estudiantes que no los presentaron proyecto PI, ¿listo? Entonces ahí sería Profe, pero tenaz, no la del eso. proyecto PI, sino una nota de un taller, como le decía yo. Porque pues me imagino que en segundo corte tenemos más de 3 notas. Sí, señor, ¿verdad? Le comento así de manera rápida. Ya le comento.
verano, segundo corte, en fluidos. Verano, en fluidos tenemos el parcial que está compuesto por 2 puntos y un punto adicional, ¿cierto? Ojo con eso. Entonces, ese punto adicional, mire, eso fue un regalito también, ¿no? Que fue un esfuerzo, o sea, ¿cierto? Fue un esfuerzo por parte de ustedes y yo sí se los valoré muy bien, ¿cierto? Tenemos la exposición, yo les coloqué ahí la exposición de fluidos no newtonianos. La participación en clase, muchachos, esas fueron para los que participaron, ahí está. El proyecto PI, que me falta meterlo, y una apreciativa, muchachos, miren, si se dan cuenta, todo eso me suma a mí el corte 3. El examen, que el 14%, la exposición del fluido, miren, el 8%, la participación en clase no tiene un porcentaje porque esa se la doy específicamente a los estudiantes que yo dije pues que iban a participar ahí, que les iba a dar y se iba a ver bien representada. El proyecto PI, que vale el 20%, o sea, el 6% del corte, ¿no? 20% de total, eso equivale al 6% del corte, y la apreciativa, que vale el 2%, pues que igual, mire, ahí des en cuenta, mire, todo eso yo les voy a regalar, mire, ¿cierto? Profe, una pregunta. Y ya, sí, coménteme. ¿Las participaciones que usted dice van en el segundo corte o era al final del semestre que decía, para la nota? No, ese es para el segundo corte. Ah. No, es para el segundo, ¿cierto? Y lo mismo, ahorita, por ejemplo, mira, ahorita, pues habrán algunas personas que estén participando, eso también las estamos teniendo en cuenta para el tercer corte. O sea, desde, ¿qué? Esta semana, o sea, hoy. De hoy en adelante eso se está teniendo en cuenta en el tercer corte. ¿Listo? Entonces, eso, por ejemplo, para que también lo tengan presente los que están participando, ¿listo? Profe, ya los que aportan de una u otra manera. Coménteme. Pues, ¿Usted hoy sube la nota de segundo corte a Fénix? No. Ay, hermano, no me digas que ya toca subir eso. No sé, hermano, la verdad. Pues yo tengo que darles a conocer a ustedes, listo, esas notas primero. Sí, no, yo solo decía porque es que hoy también, pues la profe de inglés también subió las notas y por eso le decía. Sí, listo, gracias. Vale, yo voy a ver qué puedo hacer eso, hermano. ¿Listo? ¿Qué hago con eso? Profe, que listo, chicos. Aprovechando el momentico, ¿qué notas tenemos tanto de estática? O sea, el parcial, igual que se compone de los 2 puntos, y el último taller. Yo que sepa, no tenemos más notas. A ver, en estática tenemos exactamente el parcial, que se compone por los 2 puntos, el punto adicional, que uno lo escogieron en inglés, otros en español, eso sería el parcial. La participación en clase, lo mismo, un video, ¿cierto?, que hicieron sobre el taller 2, eso vale el 8% también, proyecto PI, ¿cierto? Y ya, los que no tienen PI, pues así nomás, y ya. Y la apreciativa, mira, la apreciativa, aquí les coloqué a todos. Sí, señor, a todos les coloqué 5, miren, esa apreciativa. Eso vale el 2%, muchachos, ¿cierto? Para que se den cuenta, pues. Profe, señor. Quiero hablar una cosita. ¿Y qué tal, profe? Si lo del video que hicimos en el anterior corte lo pasamos al tercero, pues para, pues ahí tomarlo como otra nota. O sea, para no hacer video ahora. Claro. Y para entonces, que ¿qué les quedaría? Más fácil a usted. Pero el problema, a ver, ¿qué les quedaría a ustedes? Solamente les quedaría el parcial, PI y la apreciativa. No, profe, porque hay algunos que no nos entra proyecto PI. No. Exacto, ¿no? Y sí se friegan porque a todos no les fue bien. Verán, ¿no? Aprovecho de una vez esta intervención que están haciendo ustedes para decirles, ¿no? Por ejemplo, esos parciales me parecieron muy buenos, ¿cierto? Sin embargo, el parcial C, no sé si fue de fluido, señores, se notó la copia, pero abismal. No sé si fue de estática o de fluidos. En este momento no me acuerdo cuál de esos fue. Pero muchachos, se notó la copia tenazmente. Qué lástima, ¿cierto? Fue el parcial C. Repito, ustedes deben saber si fue de estática o de fluidos. O sea, ¿que pudo haber habido copia en nosotros? Sí, pudo haber habido. Pero fueron más honestos, señores. A quienes les tocó el parcial C, señores, sí se notó eso. ¿Sí? Entonces, pues qué lástima, señores. Eso es cuestión de cada uno, pero tenaz, ¿cierto? Tenaz. Coménteme. ¿No puede ser como una opción de los que quieran mover el video al tercer corte? No. No, profe, porque debe ser para todos igual. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Ahí sí no, eso sería complicado. La vaina. No, muchachos, dejémoslo así. Luisa.
también faltarían creo que los puntos sobre el simulacro que hicimos. ¿Eso Ay, es a sí, dónde la Saber el Pro. simulacro de Saber Pro. Pero eso es para el tercer corte. Eso creo Por que es para el eso, tercer ¿eso corte. sí va al tercero, Sí, profe? Ah, ya. me hacen acuerdo para el tercer corte, por favor, ¿vale? Me hacen acuerdo para el tercer corte. Ajá, sí. Listo, chicos, así quedemos, muchachos, ¿vale? Hacemos el taller y hacemos lo demás, todos participando ya, ¿vale? Eso, chicos, tengo clase ahorita a la 1. Señor. Bueno, profe. Que creara las tareas, Vale. para no olvidarse, por favor. Pero verán, Germán, no voy a hacer esta semana, por favor, recuerde que estoy, hermano, que no sé qué hacer. Esta semana no puedo. Lo más probable es que lo haga el lunes. El lunes sí, acuérdenme y azárenme el lunes, ¿vale? El lunes sí, ¿vale? ¿Ok? Vale, profe. Vale. Bueno, Chao, profe, chicos, gracias. que estén bien. Se cuidan. Bueno, Gracias, profe. Gracias, profe. chao. Profe. Vale, gracias. Que estén bien. Profe, Chao. gracias. Profe. Vale, que esté bien. Señora.